Hola, ¿cómo están? Imagino que enclausurados, cuidándose mucho, para en este momento planetario tan especial, no solo no enfermarse, sino sacarle todo el partido posible. Bien, el tema que les traigo es un tarot para la nueva era. Se habla mucho de la nueva era. No existe un consenso preciso sobre la fecha en que se inició. Para algunos astrólogos, la nueva era, o era de Acuario, comenzó el 4 de febrero de 1962, ya que ese día todos los planetas personales, es decir, todos menos los transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, se alinearon en la constelación de Acuario. Sería, como se corresponde a dicho signo, un tiempo de fraternidad, libertad, grandes innovaciones tecnológicas, donde la espiritualidad se liberará de los corsés donde las religiones la caricaturizaron y la estrangularon. No olvidemos que Urano, el planeta que gobierna Acuario, fue descubierto por los astrónomos en 1781, cuando se estaba forjando la Revolución Francesa, con sus valores de libertad, igualdad y fraternidad, que aunque no le dio el derecho a votar a las mujeres, inspiraron las tremendas transformaciones sociales de los siglos posteriores. Para la tradición egipcia, entramos en el León de Horus, o era del Niño, a principios del siglo XX, exactamente en 1904, después del León de Osiris, o era del padre, era patriarcal, posterior al León de Isis, era de la madre o era matriarcal. En el nuevo eón, el desarrollo de la individualidad y la búsqueda de la voluntad auténtica del individuo son los aspectos dominantes. Esta autorrealización se traduce en crecimiento, conciencia y amor. Aunque no exista dicho consenso, lo que sí se puede observar es la aparición de toda una serie de acontecimientos que son señales inequívocas de la entrada en una nueva era. Como siempre, los grandes movimientos de transformación de la sociedad surgen a partir de los grupos de personas que están más oprimidas. A principios del siglo XX, y yo diría que en la actualidad también, son las mujeres. A inicios del siglo XX, acababan de incorporarse al mercado laboral en los países más industrializados y por lo tanto eran doblemente oprimidas, en casa y en la calle por la sociedad machista y en el trabajo por sus patronos. Es entonces cuando comienzan sus movilizaciones por el derecho al voto, la educación, mejores condiciones de trabajo e igualdad ante la ley. Desde aquella época podemos ver cómo el motor de la nueva era son ellas, especialmente cuando durante la Primera Guerra Mundial las inglesas tienen que mantener a flote a su país y se dan cuenta de que lo hacen tan bien o mejor que los hombres. Así, en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres conquistaron el derecho al voto en muchísimos países. En el gobierno provisorio ruso, la revolución establece las bases para la igualdad entre hombres y mujeres, liberando las relaciones familiares y sexuales, el divorcio y el aborto fueron aprobados y las mujeres recibieron beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, asistencia infantil y hogares para niños. Después, el movimiento hippie de los años 60 y 70, que defendió el derecho del individuo a ser el dueño o dueña de su cuerpo y vivir su sexualidad libremente. Y esto representó un cambio de paradigma importante, especialmente para las mujeres, que hasta entonces se habían visto obligadas a obedecer a un macho, sea su padre, su marido o incluso en algunas sociedades a su hijo mayor. Hoy podemos ver también la clara expresión del avance de la nueva era, el León del Niño, en la aparición de nuevas generaciones con características muy especiales, como son los niños índigos y cristal, así como el movimiento juvenil con la increíble Greta Thunberg al frente en la lucha para salvar el medio ambiente. También, antes de que la pandemia nos obligara a quedarnos en casa, el movimiento feminista volvió a las calles, como vimos en el último 8 de marzo, donde cientos de miles de mujeres, especialmente en Chile, México y Argentina,
lideraron manifestaciones por el fin de la violencia machista, la igualdad de oportunidades y el derecho al aborto. Hoy por hoy, hay cada vez más personas que ya no se resignan a cumplir papeles, obedecer reglas y mandamientos, esperando una recompensa aquí o en el más allá. También tenemos que tener en cuenta que una era tiene 2000 años. Si comenzó alrededor de 1920, hace apenas 100 años, hemos hecho un 5% de la nueva era. Sería como un niño de 5 años que va a vivir 100. Si en estos 100 años la sociedad ha cambiado tanto, imaginen lo que puede venir ahí dentro de un par de siglos. Veamos entonces cómo se manifiesta todo esto en el tarot. Podemos ver una evolución, desde el tarot adivinatorio, pasando por el tarot de consejo, hasta el tarot terapéutico. El objetivo del tarot adivinatorio es adivinar el futuro. El del tarot de consejo es ayudar a la persona a resolver sus problemas, mientras que el tarot terapéutico es ayudar a la persona a ser más ella misma. El centro de la consulta para el tarot adivinatorio son los acontecimientos futuros. Para el tarot de consejo, los problemas o conflictos que trae la persona. Y para el tarot terapéutico, el centro es la persona que vive esos conflictos. Entonces, según el tarot adivinatorio, el destino ya está escrito. Maktub. No sabemos en qué libro está escrito o quién lo escribió, pero no podemos escaparnos de él ni cambiarlo. Así pues, el tarot adivinatorio degrada al individuo a la categoría de pollo de granja. Según el tarot de consejo, el destino depende de nuestras iniciativas, y al cambiarlas, cambiamos nuestro destino. Para el tarot terapéutico, sin negar la evidente ley de acción y reacción que respalda la afirmación anterior, el destino, como dijo Jung, es el retorno de la inconsciencia. Si necesitamos tornar consciente algo que está en el inconsciente, atraeremos exactamente las situaciones que nos empujan a hacer ese movimiento. En otras palabras, lo que nos llega no nos lo manda nadie. No son premios y castigos de Dios. No es el universo conspirando a favor o en contra. El universo tiene tal tamaño que si esta partícula infinitesimal que es nuestro planeta explota en 1000 pedazos, el universo ni se entera. Tampoco son los señores del karma. Todo eso es infantilizarnos, colocando la responsabilidad de nuestras vidas en manos de terceros plenipotenciarios, como eran nuestros papás. Lo que nos llega es exactamente lo que necesitamos para crecer, pues la vida trabaja permanentemente para que cada ser que nace se torne un ser completo. La semilla, un árbol. El bebé, un adulto realizado, fructífero, feliz y sano. Y esto no es una ley esotérica, sino biológica. Si para crecer una persona necesita superar su vulnerabilidad al rechazo, atraerá rechazadores que lo obligarán a trabajar esa área supersensible. Si para crecer necesita aprender a decir que no, atraerá propuestas cada vez más inaceptables. Atraeremos situaciones en principio desagradables, pero si nos preguntamos ¿qué tengo que aprender con estas situaciones? Y encontramos la respuesta, podremos aprovecharlas y mucho. También son cada vez más las personas que van al tarot no para conocer su futuro, sino para obtener orientaciones para resolver las dificultades que tienen para lograr sus objetivos, ya sea en el mundo de las relaciones, en el profesional, en el económico o incluso en relación a la salud. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Hasta qué punto la vida que las personas quieren es la vida que realmente quieren vivir? ¿Hasta qué punto los objetivos por los que luchamos y en los que colocamos todo nuestro tiempo y energía realmente tienen que ver con nosotros? La mayoría de las personas están divididas. En el mundo externo, de lunes a viernes, trabajando en algo que no les gusta para ganar dinero,
y el final de semana gastando dicho dinero comprando placer con compensaciones. En el plano interno, están desconectadas de su ser más verdadero, de su esencia, de su individualidad. De modo que esos objetivos que pretenden conquistar forman parte del modelo de éxito, del modelo de felicidad, basado en el tengo, luego existo, cuanto más tenga seré más feliz, que venden los medios de comunicación y no en su verdadera voluntad. A menudo sus expectativas son viajes de la mente desconectadas de la esencia, cuando no delirios del ego. Es por eso que el tarot de consejo, que funciona respondiendo preguntas, puede quedarse en un nivel muy superficial. Es por eso que el tarot terapéutico no responde preguntas. No solo las preguntas no son necesarias, sino que pueden dificultar un verdadero trabajo terapéutico. Y además, después de una lectura terapéutica, les garantizo, en el 99% de los casos no hay preguntas. Unas fueron respondidas y otras simplemente descartadas. A partir de esa desconexión con nuestra esencia, hemos llegado a una situación de aberración límite. Un sistema que, privilegiando la economía, lo que hace es, por un lado, destruir el planeta a marchas forzadas, de manera que estamos viviendo la sexta oleada de extinción masiva de las especies, y por otro, enviar cada día más gente por debajo de la línea de la pobreza. Mientras 3.500 niños mueren de hambre todos los días, 42 multimillonarios concentran tanta riqueza cuanto 3,5 billones de personas, la mitad más pobre de la población. El 10% de la humanidad acumula el 83% de la riqueza existente. Y este 10% no solo controla las grandes corporaciones, básicamente la industria del petróleo, las armas, los pesticidas, la industria farmacéutica, el agronegocio, sino que también son los dueños de los medios de comunicación, de manera que somos continuamente bombardeados, por lo que a estos señores les interesa que sepamos y pensemos. Son tan descarados que actualmente tenemos toda una industria de producción y divulgación de falsas noticias, las famosas fake news, para consolidar determinadas opiniones y favorecer ciertas opciones, especialmente en el plano de la política, como la Cambridge Analytica. Y hablando de política, en muchos países los políticos, desde el presidente hasta la mayoría de los diputados, gobernadores, etc., no pasan de marionetas de estos todopoderosos. Algunas grandes empresas llegan a la desfachatez de pagar las campañas electorales de todos o casi todos los candidatos, de manera que sea quien gane las elecciones, lo tienen en el bote. Aunque son evidentes las señales que anuncian una nueva era, continuamos anclados en la antigua. Evolucionamos, o mejor, involucionamos hacia una sociedad cada vez más competitiva, estresada, contaminante, antisolidaria, donde se ve la realización profesional con imágenes del líder subiendo rápidamente una escalera, pasando por encima de los demás. Estamos consumiendo cada vez más fármacos elaborados con la intención de esconder síntomas y producir efectos colaterales que exijan tomar nuevos fármacos. A nivel corporal, esta desconexión con nuestro verdadero ser se manifiesta como una cada vez más baja inmunidad, también socavada por el estrés y por las campañas de vacunas obligatorias. Hasta Bill Gates entró en el negocio de las vacunas. Y nosotros continuamos viendo la tele, votando en corruptos, comiendo comida basura, bebiendo refrescos artificiales y vacunando a nuestros hijos. Y entonces, chan, chan, chan. El coronavirus, hasta este momento inofensivo, hace una mutación y empieza la pandemia. Curiosamente en China, Corea e Irán, que no son precisamente los aliados comerciales de los Estados Unidos. Después explota en Italia
donde justamente el gobierno italiano acababa de prohibir continuar con las campañas de vacunación masiva, después de que fueron encontrados 63 tóxicos en la sangre de un grupo de militares que habían sido vacunados. Bien, pero creo que este no es el lugar para discutir los orígenes de la pandemia, sino para darnos cuenta que esta crisis mundial, como todas las crisis, es una grande y única oportunidad. Aprovecharla o no va a depender de nuestro nivel de conciencia. De repente, conseguimos una cosa de la que estábamos muy escasos, de tiempo. Nos vemos obligados a quedarnos en casa, quietecitos y aislados físicamente del mundo. Podemos intentar huir de nuestra situación usando nuestro tiempo para distraernos, viendo películas en la internet, acompañando las últimas noticias en la tele, o mandando imágenes de velitas u oraciones para todos nuestros contactos. O podemos aprovechar esta oportunidad. En primer lugar, para relajar, tornarnos conscientes de nuestro cuerpo y de la respiración, para meditar, dejando la mente más silenciosa y receptiva, para tornarnos más presentes en el aquí y el ahora, y así poder mirar hacia adentro con alguna chance de tomar conciencia de cuál es exactamente la vida que realmente queremos vivir. También percibir cuáles serían las actividades que por el hecho de expresar en ellas nuestros talentos nos proporcionarían placer, energía y significado, y como efecto colateral, dinero, pues si estamos expresando en ellas nuestros talentos, los resultados acabarán teniendo calidad, y esta sociedad, aunque hipócritamente rinde culto al esfuerzo, no paga el esfuerzo, sino la calidad. Podemos aprovechar nuestro tiempo para compartirlo con nuestra familia, mejorando en algunos casos nuestra relación con sus integrantes, identificando, trabajando junto con ellos, los posibles conflictos o desavenencias, y en otros percibiendo que por debajo de algunos vínculos formales no existe más amor que dé sustentación a la relación, liberándonos así de lazos que solo nos oprimían. También podemos aprovechar el tiempo para mirar hacia afuera y ver quién es quién entre los personajes que aparecen en los medios, dando opiniones y proponiendo actitudes. Vamos a poder discernir entre los que consideran que la vida está al servicio del dinero y plantean la necesidad de volver a trabajar, de abrir el comercio y las escuelas, y los que afirman que el dinero está al servicio de la vida, proponiendo mantener el aislamiento social y proporcionar medios de sobrevivencia a aquellas personas que ganan el pan de cada día con el trabajo de cada día. Contra este último posicionamiento, evidentemente, se van a levantar voces airadas, diciendo que el Estado no tiene dinero suficiente para arcar con dichos gastos y salvar del hambre a miles de personas. Y si miles de hambrientos se lanzan a la calle a conseguir comida, se les echa la policía o el ejército encima. Evidentemente será necesario un mayor volumen de recursos en los países donde hay una peor distribución de la riqueza, es decir, donde ésta está en manos de menos personas. Una solución sería, pues, tasar las grandes fortunas. Si el 1% de la riqueza de ese 10% de la población va a los cofres públicos, el Estado podría, en primer lugar, impedir que las personas que tendrían que ir a trabajar para no pasar hambre puedan quedarse en casa evitando el contagio. Dotar al sistema público de salud de los medios necesarios para cuidar de los contagiados, hacer testes masivos, comprar los insumos pertinentes y así evitar la propagación de la enfermedad. Apoyar también a los pequeños empresarios para mantener sus empresas sin recortar los salarios de sus empleados. Es obvio que ese 10% de la población no vería nada afectada su calidad de vida si abre mano del 1% de su capital, y además podrían sentirse muy satisfecha por haber salvado cientos de miles de vidas, tanto del virus cuanto del hambre.
El tarot terapéutico es de suma utilidad para ayudar a las personas a mirar hacia adentro, pues si el mazo está bien magnetizado por el consultante, capta en profundidad su consciente y su inconsciente, sus anhelos más profundos y sus miedos, de modo que puede dar voz a su esencia, identificar y ayudar a entender y desactivar sus patrones de conducta neuróticos y proporcionar orientaciones prácticas para vivir una vida con significado profundo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una buena lectura terapéutica? En primer lugar, un tarot limpio de moralismos, creencias, doctrinas y prejuicios representativos de la era que acabó, la era de Piscis, el león patriarcal de Osiris. La carta que mejor identifica a qué línea de pensamiento o era pertenece el mazo es sin duda el arcano que en la mayoría de las cartas del tarot se llama la fuerza. Si la imagen muestra una mujer elegantemente vestida, cerrando delicadamente la boca de un león, haciendo referencia al antiguo concepto de fuerza de carácter, como la capacidad de dominar las llamadas bajas pasiones, estamos ante un mazo que no servirá para hacer un trabajo terapéutico, porque está contaminado por la doctrina cristiana disociativa que afirma que el alma es la casa de Dios y el cuerpo la casa del demonio, y tenemos que mortificar el cuerpo para purificar el alma. Desde Freud sabemos que la mayoría de las neurosis proceden de reprimir las pasiones, las emociones y los instintos, es decir, el lado animal. En el tarot de Thoth vemos como sus autores, Aleister Crowley y Frieda Harris, desnudan a la mujer y la sientan encima del león, ilustrando la idea de integración entre el lado animal y el lado racional, que supone identificar, aceptar, respetar y acoger lo que procede del lado animal, instintos, emociones, impulsos vitales y necesidades biológicas y corporales, y darles una expresión adecuada con la razón. Además, la creatividad biológica, originalmente destinada a dar continuidad a la especie, llenando el planeta de chamacos, es elaborada y expresada por la mente en una amplia gama de actividades creativas, como vemos en la imagen en los cuernos serpientes que emergen de la matriz colorada. También este arcano muestra un nuevo modelo de lo femenino, rompiendo con la mujer sumisa y sacrificada del patriarcado. Finalmente, la tradición patriarcal la responsabiliza por haber perdido el derecho a vivir en el jardín del Edén, para convertirse en la dueña de su cuerpo, su sexualidad, su tiempo y su vida, como corresponde a la mujer de la nueva era. Como se puede ver en la imagen, los tarots de la Golden Dawn y el tarot cósmico también rompen con el viejo paradigma. Por supuesto, algunos tarotistas más modernos que continúan usando los tarots de Marsella y White interpretan la imagen fuera de contexto y afirman que la mujer está abriendo la boca del león, como si fuera su dentista. De un león que además en el tarot de White mantiene su rabo entre las piernas. Si la carta del diablo muestra un ser siniestro y grotesco, producto de la mente humana saturada de supersticiones, encima de un pedestal al cual una pareja de humanos está amarrada, he interpretado como la suma de todo lo negativo que podemos encontrar por ahí, con especial énfasis en lo que la Iglesia considera pecado, tendremos un tarot anclado en las doctrinas de los viejos tiempos. Tampoco servirá para hacer un trabajo terapéutico. Mientras tanto, el tarot de Thoth muestra un marjor, el macho cabrío de los Himalayas, un animal de la naturaleza que ilustra en el plano humano los instintos, es decir, las fuerzas que nos mantienen vivos como individuos y como especie, el instinto de defensa, el instinto sexual, el de preservación y el instinto gregario. En algunos arcanos, como en el colgado,
Aunque la imagen sea similar en las barajas que ilustran el pensamiento caduco y en las modernas, las interpretaciones son diferentes. Tradicionalmente sería: estás atado de pies y manos a una situación. Nada puedes hacer sino resignarte, sufrir y sacrificarte. Y así, tal vez en el futuro, serás recompensado por ese sacrificio. Dicha interpretación está tan incrustada en el viejo paradigma manipulador, donde este mundo es un valle de lágrimas y estamos aquí para sufrir y sacrificarnos, como nuestro Señor Jesucristo sufrió y se sacrificó para salvarnos, no sabemos muy bien de qué o de quién. Y si negamos nuestros impulsos y deseos, permaneciendo obedientes dentro del rebaño de los sin voluntad ni criterios propios, seremos recompensados con la vida eterna. Interpretación esta que acaba siendo absolutamente antiterapéutica. Al darnos cuenta de que a lo único a lo que estamos atados es a nuestra propia naturaleza, de que somos lo que somos y no podemos ser otra cosa, el manzano no da peras y el peral no da manzanas, en los tarot de la nueva era, el colgado se interpreta como la entrega a uno mismo, como la plena autoaceptación a partir de la cual, y sólo a partir de la cual, es posible, por un lado, pulir nuestra naturaleza, es decir, transformarnos, y por otro, entregarnos a la vida, al mundo y a nuestros ideales, como se puede ver en el vídeo de la primera llave del bienestar en mi página. Para hacer una lectura terapéutica, donde, como dije, no nos enfocamos en situaciones, sino en la persona que las vive, debemos entender que no hay cartas buenas o malas. Eso sí, tenemos cartas comunes y cartas sombrías. Las cartas comunes son las que tienen significados evolutivos e involutivos. Las sombrías solo tienen significados involutivos, identificando patrones de conducta neuróticos que necesitan ser aceptados, entendidos, trabajados y desactivados. Así, la única carta sombría de los arcanos mayores es la luna, que ilustra justamente la sombra del inconsciente. Todas las figuras de la corte son comunes. En la serie de bastos, las sombrías son el 2 y el 10. En las copas tenemos el 5, el 7, el 8 y el 10. En las espadas, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Y en los discos, también llamados oros o pentagramas, el 5 y el 7. Identificar estos patrones neuróticos es el primer paso para desactivarlos, por lo que las cartas sombrías no son malas. Desde un punto de vista terapéutico son excelentes. Hacer una buena magnetización también es esencial para hacer un trabajo terapéutico. Veamos entonces cómo magnetizamos la baraja. Bien, ya estamos con nuestro consultante sentado delante. Entonces, le vamos a explicar cómo va a hacer la magnetización de las cartas. Se lo mostramos y después le damos las cartas para que él lo haga. Le diremos así: cuando te dé las cartas, las vas a agarrar así, con las puntas de los dedos, los hombros y los brazos relajados, sin cruzar las piernas y con el campo visual reducido a cartas y brazos. Entonces te vas a imaginar que así como el corazón cuando pulsa manda sangre por la aorta, que también manda ondas de luz que bajan por el brazo izquierdo, el brazo más próximo del corazón. Durante 1 minuto y medio que yo voy a marcar, vas a estar mandando esas ondas de luz a las cartas, de manera que las cartas van a quedarse energetizadas por esas ondas. Vas a imaginar que estás creando una bola de luz con toda esa energía que se pone cada vez más intensa en la medida en que nuevas ondas bajan y dejan su energía en las cartas. Cuando
yo te avise que pasó ese minuto y medio, abres los ojos y entonces vas a energetizar, continuar energetizando las cartas a partir de ciertos centros energéticos de tu cuerpo. El primero va a ser el jara. El jara está 2 dedos debajo del ombligo, de manera que te vas a poner las cartas del ombligo para abajo para que el centro de la carta esté exactamente en el ombligo. Así. Aquí está el ombligo, entonces te pones las cartas debajo del ombligo y el centro está encima del jara. Y las 2 manos por encima, sin apretar mucho para que puedas respirar normalmente y sin dejar los pulgares por debajo, para que toda la superficie de la carta esté en contacto contigo. En esta posición, y tú le dices al consultante, yo no lo voy a hacer para no cargarle de energía, entonces en esta posición dejas las cartas encima de la mesa, y dices, en esta posición vas a volver a reducir tu campo visual y vas a soltar el aire. Entonces vas a inspirar profundo. Y vas a aguantar tu respiración 2 o 3 segundos, el tiempo necesario y suficiente para concentrar toda tu energía en el jara. 2 o 3 segundos después, sueltas el aire por la nariz o por la boca, da igual, y al mismo tiempo mandas la energía que concentraste en el jara para las cartas que estaban todo el tiempo aquí debajo del ombligo. Cuando acabes la tercera respiración en el jara, sin que yo te diga nada, a no ser que te olvides, me lo preguntas, ¿no? Ya subes a la boca del estómago, al plexo solar, y te echas otras 3 respiraciones de la misma manera. Acabada la tercera respiración en el plexo solar, te saltas el chakra cardíaco, puesto que estuviste 1 minuto y medio pasando la energía del corazón, y te vas al chakra laríngeo, el chakra de la creatividad. Solo que ahí es más cómodo agarrar las cartas así, con las falanges de los pulgares por detrás. Ahí no impide el contacto total. Y respiras 3 veces aquí en el chakra laríngeo. Después respiras 3 veces en el tercer ojo. Y finalmente en el coronario. En el coronario es conveniente inclinar la cabeza. Le puedes decir al consultante que puede poner los codos en la mesa e inclinar la cabeza. ¿Ok? Entonces, le has explicado todo esto. Y cuando acabes de hacer la magnetización, me das las cartas en mis manos, no las dejes encima de la mesa para que la energía no se disperse en el paño. Entonces le pones las cartas delante y le dices, antes de agarrar las cartas, por favor, energetiza tus manos. Las cartas aquí delante de él, ¿no? O de ella, ¿no? Energetiza tus manos. Le puedes decir también que haga 3 movimientos así para alargar energías más superficiales, la energía del volante, si vino manejando su carro, etc., ¿no? Entonces hace 3 veces así, suelta esa energía más superficial y energetiza las manos por dentro, por fuera, ¿no? Hasta que agarra las cartas y hace toda esa operación durante ese minuto y medio. Mientras tanto, lo que podemos hacer es calcular los desafíos y lecciones de vida que la persona tiene a partir de su fecha de nacimiento, que la persona tiene para esta vida como un todo o para este año. Ese les voy a dejar en este vídeo, en la descripción del vídeo, les voy a dejar un enlace donde van a encontrar cómo se calculan los desafíos y las lecciones de vida. Bien. Entonces, mientras la persona hace eso, hacemos esos cálculos y nos va a dar de vuelta las cartas, ¿no? Nos da las cartas de vuelta y entonces vamos a barajar. Vamos a barajar dejando caer las cartas sin ponerle fuerza para que sea únicamente la energía que el consultante pasó a las cartas la que determine el orden final. Y lo vamos a hacer 12 veces, que es el número de la totalidad, de lo completo. Entonces, dejamos caer las cartas. Esas 12 veces van a ser 3 veces una serie de 4.
la segunda, la tercera y la cuarta sería así, el plano inclinado, dejando que caigan las cartas. No hacemos así, simplemente inclinamos las cartas y dejamos que resbalen. Si hay alguna que, por ejemplo, se sale, la volvemos a poner en su lugar y continuamos. Entonces, estas 4 veces lo repetimos 3 veces hasta tener 12. Cuando ya lo hemos hecho, el consultante va a cortar. Le ponemos la baraja delante y le decimos, descansa tu mano izquierda encima de las cartas. Pásale por favor 3 ondas de luz del corazón a las cartas, dándole a cada onda de luz 2-3 segundos para llegar. Y cuando hayas pasado las 3 ondas de luz, cortas una vez hacia tu izquierda. La persona lo hace, corta una vez hacia su izquierda, ¿no? Cerramos la baraja y la colocamos aquí. Después de la magnetización, vamos a hacer la lectura terapéutica. Se trata de una resignificación terapéutica de la cruz celta. Tenemos en ella 9 posiciones. El momento actual, que indica con qué impulsos internos y percepciones la persona está haciendo contacto. El ancla, que identifica el patrón de conducta neurótico que no la deja crecer. La infancia, que muestra los orígenes del ancla en la infancia, es decir, el proceso de programación infantil o karmatización familiar. Las relaciones amorosas, indicando lo que la persona puede descubrir o desarrollar de sí misma dentro de su relación, y la voz de su esencia, de aquella parte que no fue programada, que no fue mutilada, que no fue maculada en la infancia. Con esto tenemos el diagnóstico. Así que podemos pasar a la receta, o sea, el método de trabajo. Y nos vamos al futuro, al camino de crecimiento o evolución del cuadro, que no es lo que cae inexorablemente en paracaídas en nuestra sopa, sino lo que la persona comienza a desarrollar o conocer de sí misma si usa las llaves que aparecieron en las cartas de las posiciones anteriores. Y finalmente los resultados de todo el proceso, el resultado interno y el resultado externo, que ilustra con qué actitud interna la persona encara el mundo. Podemos sacar algunas cartas más para algunas posiciones, de manera que la lectura terapéutica acabaría más o menos como vemos en la imagen. Otra herramienta importante en el desarrollo de la autoconciencia se obtiene integrando la fecha de nacimiento con el tarot terapéutico. Elegí la fecha de nacimiento y no el nombre de la persona, porque el nombre es algo que recibes. Vamos a llamarla Josefina, como la abuela, y que en cualquier momento puede cambiar o recibir un nuevo nombre, por ejemplo, un nombre de iniciación. Hoy sabemos que es el cerebro del bebé el que da la orden al cerebro de la madre para comenzar las contracciones, por lo que la fecha de nacimiento es algo mucho más significativo que el nombre. Por eso lo primero que debemos hacer es asignar un número a cada carta. Cada arcano mayor tiene su propio número, desde el mago número 1 hasta el universo número 21. El loco, que en la mayoría de los tarots lleva el número 0, con la excepción de los tarots de Marsella, en los que no tiene número, le asignaremos el número 22, porque es imposible llegar a 0 sumando el día, mes y año de nacimiento de alguien. Mantengo el número 8 para el arcano de la justicia, que en el tarot de Crowley Harris se llama el ajuste, y el número 11 para la fuerza, a la que prefiero llamar el entusiasmo, entendido como un impulso que surge del inconsciente lleno de placer, creatividad y energía, y que canalizado por la mente puede dirigirse en todos los aspectos de la vida.
Luego tendremos del 23 al 26 las figuras de la corte de bastos. Del 27 al 36 el as al 10 de bastos. Del 37 al 40 las figuras de la corte de copas. Del 41 al 50 las copas del as al 10. Del 51 al 54 las figuras de la corte de espadas. Del 55 al 64 las espadas numeradas del as al 10, del 65 al 68, las figuras de la corte de discos, oros o pentagramas, y finalmente, del 69 al 78, los discos del as al 10. Otro punto importante es la forma de sumar año, mes y día. Veamos un ejemplo. Imaginen una persona que nació el 11 de mayo de 1993. Si sumamos 1993 más 5 más 11, obtendremos 2009, que reducido, 2 más 0 más 0 más 9, nos da un 11. Como pueden ver, hemos llegado a un arcano mayor. Si primero reducimos el año, 1 más 9 más 9 más 3, tenemos un 22, y a este 22 le sumamos 5 más 11, tendremos un 38, es decir, un arcano menor que convenientemente reducido, 3 más 8 nos lleva al 11. Pueden comprobar si quieren que reduciendo primero el número del año, podremos incluir los arcanos menores en los resultados de nuestros cálculos, dando a nuestro estudio un mayor alcance, profundidad y precisión. Los resultados de dicho cálculo han recibido diferentes significados. Algunos hablan de individualidad, algo muy peligroso porque engorda el ego. Imaginen que le decimos a alguien que nació el 1 de enero del año 2000, tú eres el emperador. Hay quienes ven ahí la misión. También es peligroso porque puede ser la puerta de entrada para trampas del tipo, tu misión es aguantar a tu marido. Tu misión es sacrificarte. Creo que la única misión aceptable es ser feliz. Si no eres feliz, aún no has cumplido tu misión. Por supuesto, cada persona puede encontrar una o más formas de ser feliz, siempre y cuando exprese sus talentos en ellas. Porque la expresión de nuestros talentos, como ya dije antes, siempre trae un profundo placer, energía y una sensación de realización, avanzando así hacia la plenitud, que es para lo que estamos aquí. Entonces, lo que yo veo aquí es, en primer lugar, las lecciones de vida, que son las actitudes y comprensiones que ayudan a la persona a ser más ella misma. Y en segundo lugar, los desafíos o dificultades internas que la persona tiene y cuya desactivación proporciona un gran salto evolutivo. Veamos otro ejemplo, con una persona que nació el 21 de abril de 1982. Reducimos el año, 1 más 9 más 8 más 2, y tenemos el 20. Y al 20 le sumamos el día y el mes. 21 más 4. 20 más 21 más 4 nos da un 45, que como vimos en la tabla anterior se corresponde al 5 de copas, que será su primera lección de vida. Reducimos el 45, 4 más 5, y tenemos el 9, el ermitaño, que será la segunda lección de vida. Observen que si hacemos el cálculo de aquella otra manera, 1982 más 21 más 4, obtenemos 2007, que reducido da 9, perdemos el 45. Veamos ahora cómo calculamos los desafíos. Son los arcanos de 2 dígitos que sumados nos dan la lección de vida. Es por lo tanto un número oculto. Pueden ser mayores y menores. Entonces, en el ejemplo anterior, el número escondido detrás del 9 es el arcano mayor 18, ya que 1 más 8 es igual a 9, la luna, que será el desafío mayor. Los arcanos menores ocultos o desafíos menores serán el 27, el as de bastos
ya que 2 más 7 es 9. El 36, el 10 de bastos, pues 3 más 6 es 9. El 54, la princesa de espadas, pues 5 más 4 es 9. El 63, el 9 de espadas, siendo 6 más 3, 9. Y finalmente el 72, el 4 de discos, ya que 7 más 2 es 9. Tenemos así, pues, una constelación de cartas con un desafío mayor, la luna, 2 lecciones de vida, el ermitaño y el 5 de copas, y 5 desafíos menores, el as de bastos, el 10, la princesa de espadas, el 9 de espadas y el 4 de discos. Si el desafío muestra una dificultad interna, la persona atraerá situaciones que la empujan a resolver dicha dificultad. Como esas situaciones generalmente no se adaptan a nuestras caprichosas y limitadas expectativas mentales, lo más probable es que nos peleemos o victimicemos con ellas, perdiendo así la oportunidad de descifrar el mensaje de crecimiento que traen. Ahora bien, si sabemos cuál es el desafío que tenemos, por ejemplo este año, tendremos medio camino andado, no solo para entender por qué atraemos lo que atraemos, sino también para identificar la dificultad interna que debe ser trabajada. Así, cuando desactivamos dichas dificultades internas, ya no necesitaremos atraer las situaciones que atraíamos y diremos, mi vida cambió. Claro, la vida cambió porque hicimos cambios internos. Mientras no los hagamos, continuaremos atrayendo las mismas situaciones repetitivas, y a eso lo llamaremos destino. Veamos el ejemplo anterior, en el que la persona tiene la luna como su desafío. La luna es la sombra del inconsciente, ese baúl donde en la infancia nos vimos obligados a esconder aspectos, características y talentos nuestros, que cuando los expresábamos, generaban respuestas desagradables de la familia, tales como amenazas, chantajes, castigos, etc. Es decir, sufrimiento. Todo lo que fue a parar en ese cofre y que seguimos negando y escondiendo del mundo y de nosotros mismos, nos hechiza y manipula a través de las proyecciones. Vemos sistemáticamente en los demás lo que negamos de nosotros mismos. Seremos repelidos por personas en quienes vemos aspectos, características y talentos que condenamos, y nos sentimos atraídos por personas en quienes vemos aspectos, características y talentos que fuimos obligados a reprimir, pero que no condenamos. Con la luna como desafío, la persona tendrá una gran dificultad para aceptar su sombra y atraerá repetitivamente situaciones que estimulan, refuerzan y agigantan todo lo que está allí, escondido. De manera que no podrá continuar sentadita encima del baúl fingiendo que no pasa nada, y se verá obligada a tener que aceptar todo eso y trabajar sus miedos para encontrar canales adecuados para expresar lo que hay en el cofre. Si un niño, por ejemplo, era golpeado cuando expresaba su enojo, lo oculta y ese enojo se va acumulando y manipulando al adulto. Entonces, atraerá situaciones que multiplican su enojo y lo obligan a tener que aceptarlo y trabajarlo. Por ejemplo, haciendo catarsis para así, al disminuir su rabia, pueda tener la claridad necesaria y suficiente para entender por qué esas situaciones lo enojan. Si las lecciones de vida son herramientas que nos ayudan a crecer y que podemos usar o no, los desafíos muestran lo que necesitamos trabajar y resolver, ayudándonos así a comprender por qué atraemos lo que atraemos y permitiéndonos aprovechar dichas situaciones. Entonces, quien quiera darme su fecha de nacimiento y su correo, puede mandármelo a bp@tarotterapéutico.info para que le envíe sus desafíos y lecciones de vida anuales. Pues muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que todos salgamos de la pandemia vivos
y con la conciencia ampliada y renovada, para, reconectados con nuestra esencia amorosa, transformar nuestras vidas y avanzar todos juntos hacia una sociedad más fraterna, solidaria, justa, sana, libre y que proporcione a todos, sin distinciones, una mayor calidad de vida. También les invito a conocer mi página tarotterapéutico.info, donde encontrarán mucha información, algunos servicios gratuitos y mi agenda de curso. Nos vemos. Namaste.